Bienvenidos, estamos aquí una vez más en la redacción y hoy recibimos una amiga, que es María Oneto, que es una mina difícil de abordar porque es como muy buena haciendo muchas cosas, a lo cual no es tan fácil de entrevistar. ¿Cómo andas, Mary? Bien, muy bien, muy bien. Hoy te recibo como la líder de Icona. Sí. Que el otro día, cuando hicimos el especial de trabajo, hablábamos del proyecto Matías, ¿no? De la cápsula que tiene que ver con la inserción laboral de la calle. Pero primero quiero ir a la génesis de Icona. ¿Cómo llegás a Icona? ¿Cómo surge? ¿Cuál es el leitmotiv de esta, podemos decir, agencia integradora de empleo? Podemos decir que es un think tank de gente interesante que se encuentra. ¿Qué es? Bueno, sí. Icona es una asociación civil. Su nombre, esto es una abreviatura, es Intercambio y Convergencia para una Nueva Argentina. Es una reedición de un viejo instituto de think tank de política pública, que siempre quiere estudiar los temas y que a partir del año pasado, que amplió su estatuto y su nombre, generamos un espacio en el que de abajo hacia arriba surjan iniciativas de política pública para estudiar. Lo que pasa que lo que nosotros pretendemos y el diferencial que queremos darle a esta experiencia de Icona es que sea de impacto inmediato, que lo que estemos estudiando, lo que estemos experimentando, en lo que estemos trabajando, sea en la materia que sea, se propone desde los especialistas hacia arriba y la comisión directiva de Icona lo aprueba. Es que de las materias que surjan en política pública que nos estén interesando en ese momento, ya sea por coyuntura, ya sea por encargo de algún empresario, ya sea que son nuestros sponsors, ya sea por la razón que sea, venga desde las materias y desde los especialistas que la sugieren. En este caso en particular, tanto el proyecto Matías del año pasado como la Agencia Integradora de Empleo son el fruto y el producto y el trabajo y el sueño desde el área de política social. Ok, o sea, la Argentina después de casi 20 años de populismo se encuentra en un momento muy complicado, ¿no? Que se supone ayer lo confirmó UNICEF, ha bajado la pobreza infantil, tenemos una curva de pobreza descendiente. La inflación, no podemos decir que lo miramos con nostalgia, pero ya no es lo que era, digamos, del 25 y pico de masa al 1,6, podemos decir que estamos en terapia intermedia, digamos. No estamos en casa, pero estamos en terapia intermedia. ¿De qué se nutren ustedes para tomar los perfiles de la gente? Decir, esta gente que está en la pobreza puede ser laburante de Techint o puede ser laburante de X corporación. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cómo se seleccionan? Mira, la primera, el armado de este modelo de intervención, que es hoy la agencia y que empezó el año pasado con el proyecto Matías, es ser complementarios. Nosotros queríamos llegar a la pobreza con una alternativa complementaria a lo que hay. En la Argentina y en Buenos Aires, que es nuestra zona de influencia mayor, y AMBA, te diría que organizaciones de la sociedad civil que se dedican que se preocupan por la pobreza y que se dedican a las necesidades básicas de la gente, sobre todo la más vulnerable, la que está en situación de calle, o sea, con un problema habitacional, que eso te marca un límite muy, muy, muy fuerte hacia abajo. Hay muchísimas y que entonces conocen el terreno, vienen trabajando. Nosotros queríamos ser complementarios de eso, pero con un modelo de intervención que se basa en dos características esenciales que no puede abandonar. Una, que nosotros nos ocupamos solamente de la inserción laboral. Porque como la pobreza es multicausal, lo que muchas veces sucede es que te perdés en la cantidad de aspectos que tenés que solucionarle a la persona con la que estás trabajando. Nosotros decidimos, así de alguna manera, con mucha fuerza de voluntad y contracorriente, aislar la variable inserción laboral. Para eso, y con más razón, necesitábamos ser complementarios de lo que hay. Entonces, nos acercamos a las organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, públicas y privadas, y les dijimos, miren, nosotros nos vamos a ocupar solo de esto, primera característica, primer rasgo característico de la agencia, y por un tiempo acotado.
La intervención que nosotros hacemos con las personas es de un máximo de 180 días. O sea, vos el tipo lo agarrás y tenés que lograr en un máximo de periodo decir, este tipo es empleado de esta empresa. Exactamente, Punto. como si fuera Es un casi desafío, un gran ¿no? hermano, ¿entendés? Como un desafío de decir, nos vinculamos, ¿para qué? Para poder aislar esa variable en el estudio y ver qué número da, y después, con la premisa de que esas personas, sean muchas o sean pocas, las sacás estructuralmente, Ok. porque quien tiene un primer empleo y quien vuelve al sistema productivo a un trabajo genuino, no un trabajo que le inventan, no un trabajo que le das de onda, un Esto no es trabajo... preventa, esto es laburo. Exacto, esto es laburo, descomprimís el sistema general que por ahí tiene que ocuparse de otras cosas. Estás aportando soluciones, porque Exacto, si creamos la subse de delirio y si lo llenamos de gente, es gente que está ahí. Exacto, la solución final, y con esta característica que tiene Icona de pensar y estudiar política pública, queríamos hacerlo en el terreno, con personas reales, con vínculos reales y con una estructura que funcionara al servicio de esta gente. Personas reales, ¿con qué te encontraste? Mira, las organizaciones, como te digo, una vez que las salís a buscar a ellas y les preguntás, te entienden perfectamente. O sea, saben, ellos nos ayudan mucho en ese primer filtro. Ellos conocen a la gente. Te pongo un ejemplo para ir con cosas concretas. El hogar de Cáritas en la calle Guaraní. Ellos vienen trabajando con esta problemática, los tienen mapeados, los conocen. La gente en parador entra y sale. No te voy a decir que siempre la misma, pero hay una comunidad. Hay rotación, pero más o menos se conocen. Exacto. Ellos te hacen un primer filtro. Te buscan personas. Nosotros tenemos dos características para entrar a la agencia de los candidatos que son inexcusables, que son, una, no pueden estar en un proceso de adicción de ningún tipo, consumo, nada, no pueden estar en esa situación, y trastornos mentales o problemas mentales severos o no compensados o no trabajados previamente, por dos razones. Primero, porque no estarían listos para el empleo quienes están transitando eso hoy. Y segundo, porque nosotros no estamos preparados y hay que ser muy respetuoso con la intervención con la gente de este tipo de cosas. Entonces, ¿qué me encuentro? ¿Qué nos encontramos? Mucha gente que quiere trabajar, que ha salido del sistema laboral por coyunturas específicas, muchas veces por problemas familiares que los meten por ahí en algún proceso de depresión, sobre todo mucho en los hombres. Claro. En los hombres hay el mucho... macho proveedor ha muerto. Exactamente. Claro, y en el mundo claro, más vulnerable o de clase media-baja, que es el escalón previo a caer en la situación que tomamos nosotros, todavía está muy puesto esa situación. La vergüenza que le da al hombre no poder estar a la altura de lo que él entiende que tiene que hacer para su familia. Después el tema del consumo. Un consumo del que se sale, un consumo del que estamos viendo que se sale. Te diría que al principio, cuando nos acercamos a esto, el consumo a mí, en lo personal, era lo que más miedo me daba, porque me parecía que era una cosa como un camino de ida. Y no, del consumo se sale, con mucha fuerza de voluntad y con apoyo se sale. Entonces, ¿qué pasa? Salen del consumo, pero se salieron de la red, se salieron del sistema, perdieron vínculos y están de algún modo estigmatizados. Obvio. Entonces, esas serían las realidades. Y después, en el caso de las mujeres, que las incorporamos en el proyecto Matías, no había mujeres, porque como era un modelo con cama dentro, claro, era más difícil y no teníamos estructura para mujeres y varones, así que lo hicimos solo de hombres. En la agencia, que hay mujeres, de hecho en esta segunda camada que está empezando ahora hay más mujeres que varones, en las mujeres, bueno, el tema de que muchas veces están ellas solas a cargo de los hijos y eso les acota la posibilidad de trabajar a gente que por ahí ha dejado la secundaria o no tiene capacitación. Te diría que la otra cosa constante que hemos encontrado es que la barrera de no tener el secundario completo, que en muchos casos ellos no lo tienen, es muy difícil de superar. Por eso nosotros acompañamos la inserción laboral con terminalidad educativa a más a mediano y largo plazo. O sea, no estamos pretendiendo que terminen el secundario en los 60 o 90 días que intervenimos nosotros. Pero sí volver al sendero del tipo que se recibe. Y ellos lo valoran, ¿viste? Ellos se dan cuenta que eso les falta. Cuando hablamos de prejuicio, yo me paro en los dos lados del mostrador. Digo, prejuicio de un tipo que dice, esto me quieren resolver la vida, ¿quién se piensan que son? O el empresario es un garca, que por algo es rico, que puede ser un prejuicio de clase, digamos. Y el prejuicio de la sociedad que dice, vas a tomar un roto.
y nos va a afanar a todos. Lo pienso yo acá en el diario. Digo, muchachos, mañana llega Adriana. ¿De dónde viene? De la Villa Zabaleta, que le hicimos un convenio con Icona. Y perfectamente alguien puede decir, che, pero ¿puedo dejar las llaves ahí? ¿Qué se hace? ¿Cómo laburan el prejuicio? Yo me considero parte del sistema y también me daría prejuicio, digo, a pesar de que yo, ya te lo dije a vos en privado y hago mi compromiso público. Yo me quiero enrolar dentro de las empresas que tomemos gente que surjan de estos proyectos porque creo en esto. Pero hay un prejuicio mutuo. Sí, obvio. ¿Qué se hace? Te diría que es el desafío más lindo por Claro. un lado y la experiencia nuestra, tanto del año pasado como la de es maravillosa en ese sentido, porque cuando vos presentás un modelo claro sobre lo que vas a hacer, convocás a distintos actores, que son las organizaciones de la sociedad civil, o sea, de un lado del ring, como decimos nosotros, esto es un puente, ¿no? De un lado del puente están las organizaciones de la sociedad civil que vienen hace mucho tiempo trabajando con estas personas y cualquier esquema como la agencia, que es un esquema que no está del todo de ese lado, sino que está bastante más cerca de los empresarios. Yo hay algo que les digo en chiste a los candidatos cuando entran y les digo, yo a ustedes los quiero muchísimo, tengo ganas de que salgan adelante porque la verdad los empezás a conocer y te da, para vos, cuando ellos consiguen trabajo es como recordás cuando a vos te dieron tu primer empleo, es una cosa súper emocionante. Digo, yo a ustedes los queremos con la garra y las ganas de que consigan un trabajo. Ahora, los empresarios que les dan el trabajo los queremos mucho más, claro. Les digo yo. Entonces, de un lado tenés las organizaciones de la sociedad civil que también tienen un prejuicio con respecto al empresariado, que también tienen un prejuicio, ese prejuicio que lo compartimos todos de el que no, nosotros conocemos a esta gente. Los empresarios no las conocen, nosotros somos los que conocen, nosotros somos los de este palo. Nosotros somos de este palo, en el barro, nosotros somos... Y por el otro lado, como vos decís, los empresarios que por ahí no se te acercan justamente por ese prejuicio. Nosotros estamos trabajando en eso y te digo por qué. Porque cada puerta de empresario que toqué para este proyecto, todos me dijeron que sí. Mirá. No hay uno que me haya dicho que no quería probar. ¿Qué creo que hay ahí del éxito? Cuando yo, como digo, nosotros no nos sentamos con la gente en la calle, en la vereda, aunque hay otros que lo hacen y bien que lo hacen, porque de hecho yo en lo personal lo he hecho muchas veces, ¿no? Pero en este caso en la agencia no nos sentamos a la calle con ellos. No decimos esa cosa a veces que se dice folclórica, no, porque ellos tienen su cultura, no están sentados en la calle. A le gusta estar calentito en su casa y comerse un plato de guiso. Exactamente, y es lo que tenés que desear para él. Entonces, nosotros no nos acercamos a abrazar esa realidad para quedarnos ahí un ratito. Nosotros, la agencia es un modelo que cuando el empresario llega a conocer a los candidatos y todo, dice, che, epa, ellos, sobre todo los candidatos, tienen una capacidad de adaptación a lo lindo, a lo cómodo, a llegar a una oficina profesional, que eso de alguna manera se los acerca a los empresarios, entonces les derriba el prejuicio. Claro. Dicen, bueno, eso es la agencia es ese puente que está rompiendo esos prejuicios, pero no te puedo decir que nos costó. Porque cuando vos convocás con algo concreto y la gente ya sabe que ahí está esta materia de integración, los que se te acercan son los que están ahí. Es como vos decís esto de ir buscando a los buenos, digamos. Bueno, es un proceso tan lindo, Pedro, tan virtuoso. Y los empresarios, te digo, ninguna puerta que toqué, por el momento, está bien, estamos en muestras chicas, pero por el momento... no es empleo lo que me falta. O sea, es que yo hace muchos años que el Turco Asís para mí es uno de los tipos que más me divierte, no porque diga verdades, sino por cómo las cuenta. Y hace ya un tiempo acuñó esta cosa de la mafia del bien cuando hablaba del PRO. O la mafia de los buenos. La mafia de los buenos. Y yo siempre pienso en la mafia del bien, y vos sos parte de la mafia del bien. No sé si sos Don Corleone, sos Vito o alguno, pero sos parte de la mafia del bien y yo también. En esto de tratar de encontrarnos personas que creemos en cosas que pueden llegar a hacerle bien a un otro. El otro día hablábamos con Rafa Vergés, que fue uno de los capos, fue director del Banco Galicia, hoy es presidente de Casa Cuna. Hoy me encuentro con vos. Este fin de semana vamos a hacer un especial de educación, donde pudimos hablar con grandes de la educación. Digo, ¿no te parece que en la Argentina empieza a haber una mafia del bien creciente, de que cada vez más personas están diciendo, che,
a ver cómo hago para dar una mano para que esto salga adelante. ¿No, Sí. ¿no te parece que venimos de un periodo gris de un país que estaba... Pero olvidémonos de la grieta, Milei, Cristina, quiero decir, siento como que hay una revitalización del espíritu patrio o de estas ganas de hacer por el otro. Sí, creo que hay algo de generacional en nosotros que nos hace empezar a mirar eso, porque es como que vas empezando a despojar la mirada de otras cosas y te vas centrando en eso. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que siempre estuvo y que está, y que en el uno a uno, Argentina desde siempre tuvo una actitud solidaria. Vos pensás en las catástrofes, desde cuando nosotros éramos chicos, las inundaciones de Chaco. Que bueno, vos sos mucho más chica que yo, pero cuando yo era muy joven, No, vos me sos acuerdo con Mirta Legrand íbamos al colegio. Pero, no. Pero o sea, yo creo que siempre estuvo. Creo que en este ámbito de libertad que respiramos ahora, más allá de lo que más allá hay de Milei, mucha libertad en decir, o sea, yo me siento muy, muy libre de poder decir ahora en todos los ámbitos, desde la fe que profeso, desde por qué hago las cosas y desde justamente escuchar al otro también en sus por qué y salir adelante con ese sentido. Con lo cual sí creo lo que estás diciendo, que hay un germen ahí. Creo que en algún punto siempre estuvo. Y con respecto a la mafia de los buenos, lo que se empieza a ver ahora cada vez más es que los pingos se ven en la cancha. Okay. O sea, el cartel de bueno, no te lo pones, no hacemos porque a veces nada. te lo pones corporativamente o la cosa esa de que hubo en algunos años y qué sé yo, somos más buenos o somos menos malos que los otros, ¿no? Ahora creo que hay lo menos peor, como se dice. Sí, exacto. Ahora creo que ya no nos estamos conformando con eso y que esa mafia de los buenos se va encontrando en gente que no te dice, que no te la chamullea, sino que verdaderamente lo ves haciendo cosas concretas. Y yo, la verdad es que quiero en lo personal que me identifiquen ahí, que me juzguen ahí, o sea, en lo que haces. Y de alguna manera es una linda vara para probarnos todos, ¿no? Nosotros, bueno, esta empresa se inspiró en la figura de Enrique Yo, que Dios mediante, esperemos, en marzo, abril, mayo tengamos el primer santo empresario argentino de ese gigante que fue Enrique Yo, con su laburo, cuando él hablaba de humanizar la fábrica, cuando él deja la marina porque se da cuenta que tenía que ponerse al servicio y forja ese imperio que fue primero su imperio familiar, que eran sus hijos y su mujer, y después eso que logró transmitir. Y yo creo que en esta parte de la pregnancia de este nuevo país o de esta nueva forma de inspirar tiene que ver con que el empresariado empieza a mirar a Enrique Yo, aunque no lo sepa, digamos. Empecemos a pensar en empresarios cada día más humanos, ¿no? Y esto tiene que ver con levantar la vara. Y creo que también estamos en un momento en el cual el cuarto sector, la política, el periodismo, tenemos que levantar la vara. Totalmente. Pero porque venimos de un lado de una opacidad y de una profundidad tan triste que es como un momento medio fundacional de la Argentina. Totalmente. ¿Cómo ves Icona de acá a 5 o 10 años después de este periodo fundacional en el cual te encuentras ahora haciendo un laburo que yo siempre pensé que los Nobel de la Paz se tienen que dar a gente como ustedes, no a un tipo que empieza una guerra? Porque viste que dice no, el Nobel de la Paz a Obama, pero empezó 3 guerras, ¿viste? Dáselo a María, ¿viste? Dáselo a mi tía Anita que quiere sacar gente de la villa, ¿viste? No a un tipo que empieza una guerra. ¿Cómo ves a Icona de acá a 5 años? Mirá, la veo, a mí me gusta mucho el equipo que somos y la gente con la que trabajamos. O sea, creo que, por eso no creo en los premios de las personas. Okay. Creo que los premios esos se los deberían dar a las estructuras, Exacto. a las organizaciones. O sea, cada vez que construimos Icona, el equipo que somos, lo perfilamos como algo tal cual, para poderlo proyectar de 5 a 10 años, pero no sé si necesariamente con que estemos nosotros. Por eso, por ejemplo, la agencia, yo repito tanto, claro, primero trascender, eso es lo más importante, pero esa trascendencia también tiene algo. A ver, hay algo que me dijeron una vez en un retiro jesuita que es como que uno la misión que sienta que tiene en su vida la tiene que dar como si se te fuera la vida en esa misión, pero con el despojo, claro, o el desprendimiento propio de quien puede entrar y puede salir, ¿no? Ahí hay algo que yo quiero decirlo porque me llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención que nuestro presidente dice muchas veces esa situación, habrá gente que le cree y gente que no le cree, pero dice siempre esto, bueno, yo un mandato y demás, o sea, pensá que hasta la política está cambiando en ese sentido
Porque también no ser tan imprescindible es muy liberador, porque te da la sensación... ¿Y qué mochila que es ser imprescindible? Claro, exactamente, es una mochila muy grande. Entonces, ¿cómo proyectamos Icona? No sé quiénes vamos a estar, pero sí lo que queremos es que se la reconozca por un modo de hacer política pública, primero desde lo privado. Esa es la primera característica de Icona ahora en general. Nosotros nos sostenemos con privados, nos sostenemos con empresas, nos sostenemos con profesionales, nos sostenemos con asistentes sociales, con trabajadores sociales. En esta tesitura, la política pública no es la que hace el Estado. Política pública, por eso las asociaciones civiles y las fundaciones existen desde el principio del derecho civil en la Argentina. Exactamente. Claro. O sea, la política pública no es privativa del Estado y te diría que es más potente, más virtuosa y más sostenible si justamente lo hace la propia sociedad que se compromete y, como vos decís, empresarios de calidad. Me la imagino haciendo lo que está haciendo, más proyectada, con más colaboraciones, con más juventud. Ayer tuvimos el primer encuentro público-privado, que son estos desayunos que hacemos, que siempre que quieras, si alguno te interese, me avisás y venís. Quiero estás ir. Invitado. Amo esas reuniones. Perfecto. Bueno, son de grupo chico. ¿Lo vi a Petri? No. Exacto. Qué interesante. Ayer estuvo el ministro de Defensa con una mesa de nunca supera las 20 personas. Así que siempre, pero no por hacernos los elitistas, sino para que el diálogo sea más mano a mano y, como te digo, para complementar, que por ahí a Petri en los medios o en conferencias grandes lo escuchás. Pero nosotros es para ida y vuelta. Ayer fue el primero con jóvenes. Mirá. Jóvenes universitarios de al menos 6 universidades, pública y privada, se convocaron, armaron las preguntas y lideraron ese evento, que también tuvo algunos empresarios, porque nuestra red siempre está invitada. Y desde ya mi compromiso con ustedes y con vos en particular es que te mando la agenda y vos me decís me interesa tal o cual. Y pasado el primer filtro, que son los miembros, siempre vienen los amigos. Yo, viste que ahora antes los católicos estábamos medio censurados, ¿no? Como que era medio mala palabra ser católico hace un tiempo. Sí. Y ahora como parece que no te digo que estamos de moda, pero empezamos a ser visto como casi terrenales. Sí, somos casi terrícolas. Y nosotros también respetar lo demás. Exactamente. Dentro de este laburazo que haces, supongo, entiendo, la parte de la fe es parte. Si la vida es una mesa, ¿viste? Familia, amigos, laburo y el de arriba. Los que creemos en algo, el de arriba es una pata de la mesa. ¿Qué rol ocupa eso en tu vida? A la hora de energía, a la hora de llevar a cabo procesos, a la hora de frustrarse y putear. Yo a veces a la noche de rezo digo, flaco, una redonda, flaco, me tiraste, ¿no? 20 adoquines hoy. ¿Qué lugar ocupa en tu vida? No, en lo personal, en lo personal, este proyecto en particular es casi como un envío. O sea, yo lo vivo como una orden. Esto tenía que suceder y en lo que va de lo que vamos haciendo, siento que nos acompaña directamente. Eso en lo personal. Mirá. Después, en todas estas personas, crean o no, te lo digan verbalmente o no, como nosotros tampoco, ni yo se lo ando diciendo a todo el mundo, obvio. Aunque como vos decís, ahora cada vez tenemos menos complejo de decir, para mí esto es así, no estoy pretendiendo que sea para vos y mucho menos... Para que te des una idea, en la agencia hoy activas personas atrás de los 30 candidatos que están entrando, no te miento si te digo que hay 80 personas, entre 80 y 100 personas, porque entre los cotutores voluntarios, que también tenés que ser alguna vez, por ahí te tengo para la tercera camada. Obvio que sí. Entre los cotutores voluntarios, el equipo permanente, las empresas, el equipo de vinculación, la psicóloga, las organizaciones sociales, te diría que hasta más de 100, no podés pretender que todo el mundo esté ahí por la misma motivación. Ahora, lo decimos y hay una cosa que es cierta, crea a la gente o no, Dios se cuela, ¿viste? Claro. Y en estas realidades Dios se cuela. Ellos te traen el Dios que tienen y el Dios que los ha ido sosteniendo más allá de la adversidad y todo. Así que, nada, para mí también es un lujo que mi fe pueda permear este proyecto y, bueno, como te digo, en lo personal fue casi una cosa que tenés que ir ahí y tiene que suceder esto. Así que lo vivo feliz, imagínate. Igual todavía es una batalla que hay que seguir dando todos los días. Yo todavía me pasa que me habla un amigo para comer un asado el domingo. No, pará que voy a misa con Isidro a las 11 de Loreto. Dale,
culiado. No, Sí, bueno, está flaco, bien. sí, voy a misa de 11 de Loreto con mi hijo. Y te mira como diciendo, me lo llevo a la carrera de caballo, ¿viste? Pero bueno, es una cuestión de machacar. Y a mí me da mucha fiaca ir a misa, me cuesta un montón. Porque la verdad es que a veces me da mucha fiaca. Y me divierte mucho más que quedarme jugando a la pelota con Isidro. Pero viste, hay que llevarlo a las patadas para que el chico vaya de a poco tatuándose eso. Mary, bueno, obviamente Newstad está en absoluta disposición. Para mí es un placer charlar con vos y creo que ustedes son los también protagonistas del cambio, ¿no? Digo, también los protagonistas no es un líder o un gabinete instruido o un buen ministro de Economía. Creo que el cambio de la Argentina va a venir cuando los empresarios de medios seamos más honestos y seamos mejores, el cuarto sector genere mejores proyectos e incluya más gente y la política sea más austera, más intelectual, más idónea, más buena leche, más laburadora. Y creo que ustedes son un engranaje de oro en esto. Así que gracias. No, muchísimas gracias a vos. La verdad que es como haber venido a conversar con un amigo, es haber venido a conversar con un amigo y te agradezco un montón el espacio, porque básicamente de los periodistas y de los comunicadores lo que necesitamos es eso, que las empresas conozcan el modelo y sepan que es un puente verdaderamente eficaz que a ellos claro, y que a ellos a ellos los acerca como para que hacer esto, que es dar una oportunidad laboral, que es algo tan importante y tan grande para las personas que lo necesiten, sea algo que sea beneficioso y que encuentren en ese lugar una garantía y un acompañamiento que es muchas veces lo único que esta gente necesita para poder insertarse en el trabajo para siempre, digamos. Flaco, ya está, vos que tenés una empresa, no te queda otra que haber escuchado a María y a partir de ahora entonces colaborar con el proyecto Icona. Bueno, hemos tenido una charla agradable con María Oneto, presidenta de Icona, y obviamente vamos a seguir laburando de forma conjunta con todos estos organismos, asociaciones que tienen que ver con hacer un poquito. A veces cuando rezo con mi hijo a la noche digo, cambiarle la vida al otro es un poquito, no es sacarse la ropa para vestir a uno en la calle. A veces con ser un poco más humano, pensar un poco más en qué le pasa al otro, con regalar un poquito. Me hace acordar al médico Mariano Maciochi, que tiene la asociación Me Regalás una Hora, que son médicos que van una hora a dar una mano y en esa hora hacen un montón de cosas. Bueno, es seguir encontrando gente dentro de la mafia del bien. Gracias, Mary. No, por favor, a ustedes. Listo. Gracias.